Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero darte las gracias por ver el video completo, por suscribirte y compartirlo con tus amigos, familiares y conocidos. Queremos abarcar la mayor cantidad de público y poder compartir experiencias e información útil para estudiantes, profesionales y empresarios. Si tienes algún tema que quieras que consideremos en el futuro, escríbelo en los comentarios. Estamos seguros que conseguiremos una persona para incluirlo en el futuro. Espero disfrutes de este episodio. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro podcast con las cuentas claras. Hoy me acompaña Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, Vladimir, ¿todo bien tú? Chévere, todo muy bien, todo muy bien. Hoy vamos a estar hablando de algo que yo sé que es un tema en el cual tú eres súper especialista. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Bueno, vamos a verlo. Entiendo que sí, no vayas a defraudar. Bueno, fíjate, Jessica, hay una, sobre todo ahorita porque estamos en cierre, ¿verdad? Estamos en época de cierre para las empresas que terminan sus ejercicios fiscales al 31 de diciembre. Y por supuesto este es el momento en el que empezamos con esta corredera, que de hecho estamos en eso, con toda esta parte de conocer cuáles fueron los resultados del ejercicio, en este caso del 2024, que es el momento en el que estamos haciendo el podcast. Y bueno, una de las grandes preguntas, evidentemente, la primera pregunta es si ganamos o perdimos plata. Esa es la primera pregunta que uno se hace cuando es ilógico que te la hagas al final del año, ¿no? Eso es algo que se supone que todos los meses tú vas allí llevando tu control, vas llevando tu contabilidad, vas llevando tus estados financieros y ahí tú te vas dando cuenta cómo va el negocio, digamos, bajo condiciones normales. Eso es lo que debería estar ocurriendo. Sin embargo, bueno, ya en diciembre ya es diciembre, ¿no? Ya diciembre ya es el cierre, ya ahí lo que pasó. Y si no tomamos decisiones antes, evidentemente ya el resultado que tenemos es el definitivo. Cuando tenemos pérdida, pues indudablemente, pues la gran pregunta que nos hacen los clientes es, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde fallé principalmente? Si fue que se me fueron los costos, se me fueron los gastos, si no vendí suficiente. Cada negocio tiene su realidad. Pero cuando ganan dinero, cuando en el estado financiero dice que tuviste una ganancia en el ejercicio, entonces una pregunta que ya uno le responde antes que te la pregunte, porque la preguntan tanto que uno ya lo estamos colocando en las presentaciones ya de una, ¿no? Es ¿dónde está el dinero? Esa es como que la gran pregunta, ¿dónde está el dinero? Porque dice, bueno, me gané, no sé, este año, por poner un número, $100,000. Y los dueños de las empresas dicen, $100,000 de ganancia. Pero ¿dónde están esos $100,000? Porque no los tengo en el bolsillo, no los tengo en el banco. ¿Dónde están? Entonces, bueno, por eso que te invité, porque tú eres súper especialista en dar esa respuesta. Cuéntame, Jessica, ¿dónde está la ganancia? Bueno, efectivamente, como comentas, ¿no? Normalmente los empresarios tienden a preguntar a final del ejercicio o mes a mes, ¿dónde está la ganancia de mi compañía? Lo podemos conseguir en diversas aristas dentro de los estados financieros. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer primero? Es ver cuáles han sido las variaciones que han tenido diversas partidas de esos estados financieros. Ya puede ser propiedad, planta de equipo, puede ser inventario, cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque yo pude haber tenido una utilidad, pero eso que vendí aún no lo he cobrado. Si yo tengo que ver cuál es el estatus de mis cuentas por cobrar al cierre y cuál es la antigüedad de esas cuentas por cobrar, porque también es lo que nos va a dar o nos va a permitir determinar si efectivamente todas esas cuentas por cobrar son nada más relacionadas a la utilidad del ejercicio o si tengo de ejercicios anteriores que tampoco he sido efectivo en cobrarlas. En propiedad, planta de equipo, ver el crecimiento que he tenido, es decir, mira, hice nuevas inversiones, adquirí mobiliario, adquirí inmuebles, adquirí maquinaria para llevar el proceso productivo de mi compañía. Eso todo nos va a permitir a nosotros ver y evaluar la utilidad, qué tan efectivo también estamos siendo a nivel de inversión. Adicional a eso, podemos ver el crecimiento del inventario. ¿Cómo es esto? Bueno, comparar el inventario que tuve al cierre del año anterior con el inventario en que estoy cerrando y ver la variación entre un año y otro. Y esto me va a permitir a mí conocer si crecí y parte de mi utilidad la invertí en ese crecimiento del inventario, y si el inventario disminuyó, bueno, ahí sí tenemos que evaluar
porque más bien la compañía está, por lo menos así decirlo, haciéndose un poco más pequeña. Adicional a eso, bueno, podemos verlo también en lo que tenemos disponible en banco, y si tenemos impuestos prepagados, ya sea impuestos sobre la renta, quizás créditos fiscales pendientes por recuperar, ahí también está parte de la utilidad, y por eso es que no la vemos en efectivo o en liquidez, como por así decirlo. ¿Qué también tenemos que evaluar? Las cuentas por pagar. O sea, si yo tuve unas cuentas por pagar al cierre del año anterior, en función a con el que estoy viendo, probablemente parte de mi utilidad de este año la estoy destinando a honrar esos compromisos que tenía de años anteriores. Ya sea cuentas por pagar, ya sea préstamos bancarios, préstamos con terceros. Eso también va a influir en que yo diga, bueno, yo tenía unos pasivos de años anteriores, este año me fue bien, tuve una utilidad, pero tuve que honrarlos. Entonces siempre tenemos que hacer como que un análisis general de los estados financieros, ver esa variación que existieron en las diversas partidas, y con eso deberíamos llegar a dónde está nuestra utilidad del ejercicio. Genial, está súper claro, Jessica. Sí, efectivamente, bajo condiciones normales, si el negocio se mantiene del mismo tamaño, efectivamente, el dinero debería estar en el banco. ¿Sí? Si yo tengo un negocio que produce las mismas unidades o que presta las mismas, un servicio, sobre todo en las de servicios, yo creo que es mucho más fácil visualizarlo, ¿no? Porque por lo menos nosotros, en el caso de la consultora o en el caso de Algorithmics, es servicio principalmente. Entonces, si tienes una ganancia, la ganancia tiene que estar en banco si no hiciste otras inversiones, como bien comentaste, en infraestructura. Entonces, es relativamente sencillo en servicio evaluarlo. El reto, efectivamente, es cuando es una empresa de producción que tiene, o de comercialización, donde efectivamente tienes que evaluar esa parte de inventarios, tienes que evaluar el tema de cuentas por cobrar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. El tema de cuentas por cobrar, muchos clientes dicen, ¿dónde está la plata? La plata está en que tú no has hecho gestiones de cobranza, no has sido eficiente en el proceso de cobranza. Entonces, allí está tu liquidez, allí está tu utilidad. Entonces, sí, es un análisis multifactorial. Se puede hacer con el cálculo del flujo del efectivo, que es una herramienta que a veces no es valorada, ¿no? Yo creo que de todos los estados financieros, ¿verdad? Que por norma se coloca en el estado, sobre todo cuando hacemos auditorías, etcétera, normalmente la gente le ve un poco más sentido al estado de situación financiera y al estado de resultados. Pero fíjate lo importante que es darle una buena lectura al flujo del efectivo. ¿Sí? Que a veces la gente esa página como que la pasa sin detenerse a ver qué es lo que está allí, porque ve una secuencia de números allí y tal, con un método u otro, y no se detienen a analizar que eso que está allí es la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿A dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Entonces, bueno, sí, eso es lo que hemos tratado de hacer con los clientes en el último año, ¿no? Hemos tratado de decirle, mira, tuviste 100, volviendo al ejemplo de los $100,000, bueno, tuviste $100,000, pero te compraste este activo que te costó $50,000, ya réstalo de esos 100,000. Además de esto, creciste en inventario en 30,000, ahí van 80, tienes en cuenta por cobrar 10,000, y tienes 10,000 en el banco, ahí están tus 100,000. Entonces, bueno, yo creo que es una respuesta muy técnica que requiere, tú sabes, tenerle allí paciencia para poder hacer cálculo y ser lo más preciso posible, pero que da visibilidad para que uno también entienda, bueno, cómo debe comportarse, ¿no? Claro. Ahora bien, Jessica, te pregunto, ¿es lo mismo o es compatible o puede ocurrir que una empresa tenga ganancias y no tenga flujo de caja y lo contrario? ¿Eso puede pasar? ¿Cómo lo ves? Claro que puede pasar. ¿Por qué? O sea, tener utilidad no es lo mismo que tener flujo de caja. Yo puedo tener mi utilidad, fui súper efectivo vendiendo, pero no soy efectivo cobrando. Entonces, tengo mi utilidad, mira, vendí, tuve el margen que esperé, mi margen neto que esperé durante el año, pero a nivel de cobranzas no tengo las gestiones necesarias para que ese dinero retorne a mi compañía de manera rápida.
Entonces, a eso ya me va a generar a mí un problema de flujo de caja porque no estoy viendo esa entrada de liquidez dentro de la compañía. Ahora bien, ¿puedo tener flujo de caja pero tener pérdida contable? Pérdida, efectivamente. Porque yo puedo tener agilidad en la cobranza, todos los días estoy cobrando, todos los días estoy vendiendo, pero los márgenes con lo que estoy vendiendo no son suficientes para que me cubran a mí mis costos y mis gastos. Entonces no me doy cuenta que llevo una pérdida porque estoy viendo entrada de dinero todos los días a la compañía. Y eso me permite ir solapando cuentas por pagar, compras de inventario, gastos en este momento porque ya entró el dinero este día y podemos pagar ese gasto. Sin embargo, no nos permite, como que si no hacemos la evaluación correcta, no nos va a permitir tomar los correctivos necesarios para que las dos cosas vayan de la mano. ¿Qué va a hacer? Tener la utilidad y efectivamente tener la liquidez dentro de la compañía. Básicamente, si nosotros no evaluamos o no hacemos este tipo de evaluación y nos quedamos nada más con la liquidez, teniendo flujo de caja todos los meses y no evaluamos si tenemos una pérdida, más bien lo que estamos haciendo es, por así decirlo, correr la arruga, porque no me va a permitir tomar los correctivos necesarios para llegar a los números que realmente quiero llegar. Claro. Entonces digamos que el ideal es tener las dos cosas. O sea, el objetivo de una compañía, de cualquier negocio, será entonces tener margen, tener rentabilidad y al mismo tiempo tener flujo de caja, porque bueno, este caso en que tengas uno y no tengas el otro, pues en ambos casos estás en riesgo, ¿no? Si tienes ganancia pero no tienes liquidez, bueno, en la primera que se te complique medio la cuestión con un proveedor, ya no tienes para pagarle a los trabajadores. Bueno, pero es que estamos ganando, estamos vendiendo como locos. Pero si no cobras, no tienes forma después de voltearte y pagarle a un proveedor, pagarle a tus trabajadores y mantener todo el mundo, digamos, en estado de ongoing. Es súper peligroso. Porque a lo mejor en las primeras de cambio tú hablas con la gente, oye, aguántate un poquito, espérate aquí, dame unos días, etcétera. Pero eso, corporativamente, eso está muy mal visto. Ya automáticamente clientes y proveedores lo ven como que es algo extraño. Y en el otro lado, es como una enfermedad silenciosa, ¿no? Lo veo como una enfermedad silenciosa. Porque estás teniendo flujo de caja, ves que el dinero entra, pero puedes que estés o en punto de equilibrio o perdiendo dinero. Así no creces. No, y que al final no te vas a dar cuenta que a lo mejor pongas y hagas inversiones que no era momento de hacerlas porque estás viendo la liquidez en la compañía. Claro. Y oye, no podías hacer ese tipo de inversiones porque tu margen no te estaba dando una utilidad que tú necesitabas para hacerlo. Claro. Entonces esa evaluación es súper importante. O sea, siento que las dos cosas deberían ir de la mano. Sí, debe ser la mayor preocupación, más en un contexto como el de nosotros que es tan cambiante, con temas cambiarios, etcétera, que hace que cada cosa sea importante. Ahora bien, déjame hablarte de Algorithmic. Es una academia de programación para niños y adolescentes desde los 6 hasta los 18 años. A través de actividades lúdicas van a poder aprender sobre programación, así como de habilidades blandas. Abren sus puertas en Puerto Ordaz, en Altavista. Contáctalos para más información. Ahora bien, en función al primer escenario, ¿no? El escenario de que tengo ganancias, pero no tengo liquidez. Ya tú un poco lo asomaste, pero un poco para también redondear la idea para los que ven el podcast, ¿qué sugerencias, las que quieras, le darías a una empresa que está en esta situación de ganancia, pero que dice, no tengo dinero disponible para cubrir pasivos corrientes, nómina, etcétera, dando todo el tiempo corto? ¿Qué sugerencias le darías a estos dueños de empresas? Chévere. A lo mejor aquí podemos encontrarnos en dos escenarios. Uno es que sea que esa liquidez no la tengo porque está dentro de las cuentas por cobrar. Entonces, en ese caso, deberíamos hacer gestiones de cobranza, o sea, hablar con nuestro departamento, impulsar la gestión de cobranza para que retorne la liquidez en la compañía. En otro caso, pudiese ser que a lo mejor esa liquidez no la tenemos disponible porque
adquirimos mucho más inventario. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Es impulsar nuestra fuerza de venta. Mercadeo, que nuestros vendedores hagan todo el trabajo necesario de tal manera que nos permita a nosotros vender más y de esa manera recuperar la liquidez de la compañía. Claro, también a mí se me ocurre los casos en los que los dueños tienen a la compañía como caja, ¿no? Como caja personal. Eso también para mí es un estimulante de cortar la liquidez, ¿no? En muchas ocasiones tú ves que dueños de empresas no hacen esta evaluación de ganancia, liquidez y tal de manera prospectiva, sino que piensan bueno, yo necesito X cantidad de dinero para cubrir mis gastos personales y puede que eso que estés retirando, que no es el modo, ni el método, ni la forma desde el punto de vista contable y jurídico, etcétera, termina siendo algo que asfixie el flujo de caja, ¿no? Porque imagínate que la compañía tenga, no sé, una ganancia anual de $30,000 y tú todos los meses retires, no sé, $5,000, $4,000, que es mucho, multiplicado por 12 es mucho más que la utilidad del ejercicio. Bueno, porque es que tú necesitas eso para vivir. Bueno, tú vives con $4,000, $5,000. Pero es que tu negocio no te da para esos $4,000, $5,000. Entonces, al final, puedes tener unos estados financieros con ganancia, pero liquidez cero. Entonces, muchas veces ocurre en que el dueño dice, oye, aquí no hay liquidez cero, tengo que meterle dinero constantemente al negocio, pero no te das cuenta que tú previamente lo sacaste. Sí, efectivamente. Ese es uno de los puntos ahorita que los empresarios necesitan, o el dueño del negocio necesita conocerlo y entenderlo más. En el sentido de que, oye, quizás en este tiempo es más factible que quizás te coloques una remuneración mensual y no la varíes, porque eso te va a permitir a ti hacer la proyección de tu flujo de caja y ver, bueno, esto es lo que hemos ganado y esto es lo que yo puedo anticiparme. Y luego de eso, al final, cuando digas, oye, sí, nos quedó todo esto disponible a nivel de caja, hacer el retiro necesario que quieras hacer. Como tú dices, no va de acuerdo a las leyes y las normas contables, pero bueno, es lógico que ahorita en la situación que vivimos los dueños de negocio tengan que hacerlo. Entonces sí es importante que lo evalúen, pero que lo evalúen ya con números, que permita tomar así decisiones informadas y no ir tomando la decisión a medida de cómo va pasando el tiempo y por lo que yo voy necesitando. Es correcto, sí. Yo creo que allí ese asunto es sumamente importante. Ahora bien, vamos a darle la vuelta al otro escenario. Igual, también asomaste algunas cosas, pero para redondear también la idea. ¿Qué pasa si tengo la enfermedad silenciosa? Tengo flujo de caja, pero ya me enteré que no tengo ganancias. ¿Qué haríamos allí en ese caso? Bueno, ahí sí tendríamos que evaluar y ver, o sea, primero ya entendemos cómo se comporta el flujo de caja. ¿Qué nos va a permitir a nosotros aquí o qué tenemos que evaluar nosotros aquí? Es ver qué nos está generando esas pérdidas. Para que en función a lo que nos esté generando esas pérdidas, nosotros tomar los correctivos y decir, bueno, tengo que vender más, tengo que disminuir gastos, tengo que disminuir costos, otros costos que no sean nuestro costo variable como tal, porque si el costo variable está ligado directamente a la venta, no lo puedo disminuir. Pero al menos ser más efectivos en gastos, ser más efectivos en costos o impulsar más la venta. Eso es lo que nos va a permitir como que evaluar y curar esa enfermedad silenciosa como tú lo dices. En el sentido de que, ok, ya me di cuenta que no tengo flujo, que tengo flujo de caja, pero o sea, lamentablemente mi negocio no me está dando el margen que yo quiero. Me quiero tomar menos de un minuto en hablarte de García Gómez y Asociados. Somos una consultora empresarial dedicada a servicios de consultoría, finanzas, tributos, contabilidad y legal. Estamos ubicados en Venezuela y Perú. Durante más de una década hemos prestado servicios a empresas nacionales y extranjeras, grandes y pequeñas. Los resultados siempre han sido geniales. Tenemos un equipo comprometido a lograrlo. Estamos seguros que podemos ayudar. Contáctanos. Bueno, aquí el tema me parece que es más complicado. Los dos son complicados, ¿no? Tener ganancia y no tener flujo de caja, tener flujo de caja y no tener ganancias, los dos son complicados. Pero fíjate que en el primero, que tienes ganancias, pero no tienes flujo de caja, bueno, me parece que el que tú estés ya clara o claro de que tienes que darle con el tema de cobranzas.
sea, tienes que poner a tu equipo a hacer la gestión. Pero parece que ya tienes un nicho, ¿verdad? Parece que ya tienes como un mercado cautivo, porque si estás teniendo ganancias, estás vendiendo, ¿sabes? Se está moviendo el negocio. Es decir, que tu producto, tu servicio ya caló en el mercado. El asunto es que a lo mejor no estableciste políticas de cuentas por cobrar, de evaluación de clientes, de que una factura pendiente, pero ya tienes que, si quieres hacer otro pedido, tienes que pagar, una gestión oportuna. O sea, ahí me parece que es más como procesos administrativos y con eso como que vas resolviendo el tema de cobranza, liquidez. Pero en el otro es más complicado, porque en el otro fíjate que tienes liquidez porque es un negocio de liquidez. O sea, todo negocio de contado es un negocio con liquidez. Tú tienes un supermercado y todo el mundo pasa la tarjeta, todo el mundo paga en efectivo. Tú tienes un bodegoncito, tú tienes un restaurante, tú tienes o sea, prácticamente cualquier negocio de calle, de centro comercial, es un negocio con liquidez. El problema no es que entre el dinero. El problema es los márgenes, el problema es el volumen. O sea, fíjate que los problemas son otros. O sea, a lo mejor tengo unos gastos fijos, costos y gastos fijos muy altos. A lo mejor no estoy vendiendo en volumen, no estoy haciendo esfuerzos de mercadeo. Fíjate que allí es como que un trabajo más sesudo para poder revertir que tú no tengas ganancia, aun cuando tú no lo veas porque tienes flujo de caja. Porque tú que tengas un negocio donde entre mucho dinero todos los días. Bueno, como decías tú, vas pagando al proveedor con la antigüedad más vieja de las facturas y así tú vas. Y cuando tú vienes a ver, se te van 5 o 10 años en eso. Y tú juras que es tienes un buen negocio negocio próspero. Pero no es así. Es un negocio que no crece porque prácticamente lo que estás es cobrando para reponer inventario. Vuelves a vender, volviste a reponer inventario, así estás, y además le quitas tu dinero cuando retiras, no vía dividendos, sino como lo retires, y además te pones gastón en otras cosas, y además compras cosas que no tenías que comprar. Cuando tú vienes a ver, bueno, llega un momento que eso explota. Pero el problema de base, que es el problema de negocio, de la estrategia comercial, nunca la atendiste. Porque nunca atendiste que tenías que aprender a vender más, a vender mejor, a hacer más tecnología. Mira, no metiste suficiente tecnología, entonces cada vez que incrementas las ventas tienes que contratar un montón de personal para poder atender esos nuevos clientes, porque no tienes una base tecnológica que te permita, tú sabes, atender de igual forma a un cliente o a 100, sino que tienes que ir escalando también en costo y gastos fijos. Entonces es más complejo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Quiero hablarte por un momento de CHG Construcciones. Si te encuentras en Puerto Ordaz o en San Félix del estado Bolívar, en CHG Construcciones pueden ayudarte con cualquier tipo de remodelación, tanto en oficinas, apartamentos, casas y galpones. Incluso están ofreciendo el servicio de remodelación de inmuebles que estén disponibles para ser colocados en plataformas como Airbnb o cualquier otro tipo de app relacionada con el sector inmobiliario. Contáctalos y seguramente ellos podrán ayudarte a monetizar tus activos. No, sí, efectivamente es lo que comentas, pues que no nos damos cuenta, o sea, no nos permite darnos cuenta a tiempo de la realidad del negocio. Entonces, oye, me está entrando dinero todos los días, pero no estoy viendo que no estoy siendo efectivo en cómo estoy vendiendo o en ese margen que me está generando. A lo mejor no me doy cuenta que mis costos variables aumentaron, que eso me disminuyó mi margen neto, mi margen bruto, mi margen operacional. Y entonces no tomamos los correctivos a tiempo. Entonces es efectivamente así como lo comentas. Sí, bueno, es todo un tema. Bueno, Jessica, la verdad es que el tiempo se nos acabó, pero este tema para mí es súper interesante porque da respuesta a algo, a una pregunta válida, una pregunta muy válida en los negocios, porque al final uno monta un negocio para ganar dinero. Vale. Ese es el fin último de todo esto, ¿no? Nadie monta un negocio para perder plata, ¿no? Eso es absurdo. Entonces, bueno, de verdad que este tema me parecía que era súper importante comentarlo. Jessica, muchas gracias por acompañarme hoy en el podcast. Gracias a ti por invitarme. Gracias a todos, saludos. Hasta luego. Listo.